conferencia es a cargo del profesor Ángel Puello, que es de nuestro departamento, al que yo creo que casi todo el mundo ya conocía, aunque hay algunas caras que a lo mejor no lo conocían. Él conoce Cuba bastante, a ver, obviamente no como los cubanos, pero ha estado varias veces allí, está también dirigiendo trabajos allí, y entonces pensamos que era una buena idea, y él se atrevió al reto de plantear una comparativa de cuestiones de ordenación territorial y con perspectivas de futuro, comparando la situación entre Cuba y España. Le agradecemos que aceptara el reto. Sabemos también que está muy pillado de tiempo, pero aquí está. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Bien, buenos días. Bueno, algunos de los que están aquí presentes ya me conocen, han estado conmigo sufriendo las clases, a lo cual pues la parte inicial europea, española, etcétera, pues le va a ser bastante conocida. Lo que pasa es que intentaremos un poco reflexionarla y actualizar algunos conceptos, y reflexionaremos sobre esta visión que tenemos de la ordenación del territorio en España para ver la perspectiva con unos planteamientos mucho más generales que lo que nos han hecho nuestros colegas cubanos sobre el planteamiento de la ordenación del territorio en Cuba, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo lo primero que he querido hacer es una primera reflexión, es decir, ¿qué tenemos en común? Es decir, los planteamientos de ordenación del territorio no son específicos muchas veces, bueno, son específicos para cada espacio, territorio, nación o espacio ideológico, en función de algunas cuestiones más ideológicas, políticas, etcétera. Pero hay unos principios comunes que tenemos que ir marcando siempre, ¿no? En primera cuestión, y lo que se ha dicho ya en muchos de los estudios específicos, es que hay una interfase entre el espacio natural y la actividad humana. Y que luego el territorio es un marco para las actividades antrópicas. Es cierto que preservando lo que serían los recursos naturales, pero es el hombre el que muchas veces está generando ese impacto. Y por lo tanto, yo siempre me planteo en qué medida tenemos espacios no antropizados actualmente. Incluso cuando nosotros estamos en la selva amazónica, y algunos que se hayan desplazado por allá, se habrán dado cuenta que la presencia del ser humano está por todos lados, ¿no? Ya no les digo ya en estos momentos incluso en la Antártida, ¿no? Entonces, pues bueno, como dice Timeo, es importante tener en cuenta cuando vayamos a plantear lo que es la gestión sobre el territorio, es que hay una apropiación económica, ideológica, política y social de ese territorio por parte del hombre. Y esto es lo que nos va a marcar. Claro, la diferencia va a ser en función de los modelos ideológicos, de los lazos y las relaciones que vamos a hacer sobre ese espacio. Y como muchas veces les he dicho a los estudiantes que me soportan, pues claro, los modelos ideológicos cambian. Yo siempre digo, los años 70 el modelo era el desarrollismo. Había que crecer por encima de todo. Lo que está haciendo China en estos momentos. Ahora, nosotros lo más importante es el conservacionismo, es las relaciones, es la sostenibilidad, es ese diálogo entre el hombre y la naturaleza. Y es un modelo ideológico que ha cambiado en nuestra sociedad, pero no en otras partes del mundo en el que se está llevando esos modelos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque va a influir muchísimo dentro de las políticas de ordenación del territorio y dentro de los modelos de legislación que se van a plantear, ¿no? Bueno, aquí les planteaba algunos principios que decía Zoido sobre lo que sería la ordenación del territorio y sobre, bueno, en esas cuestiones en las que tenemos que tener no solamente atención esa visión de la realidad que tenemos, sino, como bien han dicho algunos de los colegas en las presentaciones que hemos hecho hoy, pues una visión prospectiva de futuro, es decir, qué es lo que queremos construir, cómo lo queremos construir y con qué medios los vamos a construir.
También tenemos que tener en consideración las limitaciones. Luego lo veremos cuando entremos, por ejemplo, en esa reflexión sobre lo que han sido los modelos de gestión territorial en Cuba, desde un modelo de socialismo real a los modelos actualmente en el que, independientemente de que quisiera mantener su identidad, se abren a una economía de mercado, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos van a marcar, ¿no? Claro, no es lo mismo un país como España, que desde hace 30 años está dentro de la Unión Europea y ha recibido importantísimas inversiones que han ayudado a desarrollar políticas sectoriales que están cambiando el territorio, a otros espacios como fue el momento especial en Cuba, en el que, bueno, pues había que sobrevivir y, bueno, buscar nuevas líneas de actividad económica que en algunos momentos, pues bueno, como hemos hecho nosotros, como por ejemplo en el desarrollo turístico a partir de la década de los 60, pues ha tenido impactos importantes sobre el territorio. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que lo importante es que la ordenación del territorio nos tiene que llevar a cómo organizar ese espacio geográfico desde el punto de vista antrópico de una manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre creo que no tenemos que olvidar nunca que hay que conjugar toda una serie de elementos, desde actividades productivas, desde el medio natural, desde la presencia del hombre, desde, atención, las relaciones que tenemos tanto internas como externas. En estos momentos hablamos mucho de sostenibilidad, pero cualquier influencia que tenemos en grandes corporaciones que en estos momentos tienen presencia en nuestros territorios, tienen efectos determinantes. Piensen, por ejemplo, en estos momentos lo que se está debatiendo sobre las inversiones de las explotaciones de los recursos carboníferos en la provincia de Teruel, en el que las determinaciones que está dando la Unión Europea pueden hipotecar inversiones, por ejemplo, de la térmica de Andorra. Entonces, es importante que muchas veces cuando planteamos ordenación del territorio tenemos que tener ese contexto. Como decía el anterior ponente, pues bueno, hay un impacto importante en estos momentos en las calles, pero claro, si tenemos en cuenta lo que se viene encima con la llegada masiva de turismo estadounidense en los próximos años, pues esto nos va a llevar a tener que reconfigurar muchas veces nuestras relaciones con ese territorio próximo que nosotros estamos viviendo, pero que tiene una presión exterior cada vez más importante. Por supuesto, el modelo social nos lleva a considerar las infraestructuras, los equipamientos de manera muy particular. Es decir, yo siempre pienso, los años 60, cuando se produce el éxodo masivo del espacio rural al espacio urbano, la población pedía tener unos servicios básicos, agua corriente, saneamiento, que sus hijos pudieran ir a la escuela. En los años 80 se empieza a reivindicar los espacios verdes, los equipamientos. Actualmente buscamos calidad en los equipamientos, proximidad a los mismos, y estamos pensando en que tenemos que tener unos servicios sanitarios acorde a una serie de determinantes que son cada vez más importantes. Entonces eso es importante. Esto conlleva también que cuando estemos valorando la ordenación del territorio vamos a tener que implicar todos los elementos. Claro, hay que hacer una visión eminentemente sistémica. Muchas de las presentaciones que hemos visto, brillantísimas, nos están dando esa visión general en la que estamos jugando con todos los elementos simultáneamente. El caso, por ejemplo, del tema del Cayo es un ejercicio excelente de lo que sería una ordenación del territorio de detalle, pero cuando se estaba planteando, por ejemplo, todos los estudios de impacto ambiental desde el punto de vista general de Cuba y ya más particularmente en un espacio más concreto, pues estaba considerando toda una serie de elementos que tienen que valorarse, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Por supuesto, hay toda una serie de valores que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el momento actual, es desarrollo territorial sostenible, equidad, es competitividad, es compensación, creación y reparación, es decir, toda una serie de valores que en estos momentos son los que hay que tener en consideración, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay toda una serie de planteamientos que ahora se está llevando, es calidad de vida, es desarrollo económico equilibrado y sostenible, es gestión responsable de los recursos, es la utilización racional del territorio. Pero atención, estos principios hace 40 años no se valoraba, lo que se quería era crecimiento económico, era creación de riqueza. Hay que tener en cuenta cuál va a ser la nueva sensibilidad de la sociedad
Va a ser participación, va a ser equidad, va a ser corresponsabilidad con otros territorios más allá de lo que nosotros nos estamos moviendo, y creo que eso va a ser importante, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener una serie de cuestiones que van a valorar e impactar muchísimo en las políticas territoriales. Es el tema ideológico, son las políticas sociales, es la cultura y la educación, es las telecomunicaciones. Nosotros en estos momentos dentro del equipo estamos valorando en que el territorio ya no es un elemento tridimensional, sino es flexidimensional, es decir, estamos con lo próximo y lo lejano actuando simultáneamente en una dinámica en la que el espacio físico y el espacio digital se están superponiendo, y eso conlleva a nuevos modelos de análisis territorial, ¿no? Aquí les planteábamos toda una serie de problemas clásicos en los que siempre se va a tener que analizar desde la ordenación del territorio, y que, bueno, pues que en cierta medida nos van a llevar a muchas de las políticas ya mucho más concretas que ustedes han visto en estas presentaciones y que nos ayudan un poco a tomar decisiones, ¿no? Bien, hay toda una serie de cuestiones que es importante en convergencia de intereses y especialistas, y yo creo que lo que ya se ha expuesto actualmente y que en las políticas territoriales, tanto de este lado del charco como del otro, cada vez va a ser más importante. El modelo tradicional siempre ha sido los políticos, los técnicos y la academia cuando se les dejaba. Actualmente es importante considerar un elemento esencial, que es la sociedad. La sociedad está entrando en modelos de participación más o menos controlados a través, pues, de asociaciones, a través de grupos políticos, etcétera, y eso lo estamos visibilizando nosotros en estos momentos en nuestra escena política, ¿no? Entonces, yo creo que la ordenación del territorio nos tiene que llevar a tener un plan, es decir, qué es lo que queremos hacer. Tiene que haber un posicionamiento, es decir, ideológicamente, por mucho que digamos que estamos utilizando herramientas asépticas, siempre esas herramientas, en función de los indicadores y de la valoración de los mismos, ya nos está marcando lo que sería una toma de decisión en esa visión del territorio. Hay política, es decir, la política no tenemos que eliminarla, y vamos a verlo, sobre todo en el caso cubano, cómo hay una evolución en ese sentido dentro de los modelos de la ordenación del territorio, y cómo está afectando en España dentro de los modelos y políticas territoriales que se desarrollan sobre todo a partir de los procesos democráticos. Y luego tiene que haber una visión, es decir, no tenemos que pensar en lo que queremos hacer en corto plazo, sino que tener una visión a largo. El director general nos hablaba en esos momentos de esa política territorial a medio plazo, pero también lanzaba un reto de qué es lo que tenemos que pensar al 2040, al 2050. Y muchas veces esas políticas no están ligadas solamente de la visión que tenemos de nuestro territorio, sino de la visión que tienen hacia nuestro territorio desde fuera. Y esas visiones muchas veces se generan, se modelan y se transforman a lo largo del tiempo. Yo siempre digo, pensemos que antes del 2008 nosotros éramos los alumnos ejemplares, los alemanes del sur. Con la crisis y el derrumbamiento del modelo nos convertimos en los PIG, ¿no? Actualmente ahora volvemos a ser chicos modélicos porque estamos creciendo por encima de la media europea. Entonces, atención, porque esas visiones también están modelando muchas de las decisiones externas que van a afectar a nuestras políticas territoriales. Bien, siempre también hay cuestiones que hay que tener en consideración cuando estamos dentro de la ordenación del territorio. Estamos en una sociedad eminentemente mediática. Entonces, bueno, pues por un lado hay la ordenación del territorio puede estar confiscada por determinados grupos sociales, clases políticas y económicas que van a marcar sus intereses, desde grandes inversiones o privilegiar grandes proyectos. En nuestra comunidad autónoma hemos tenido desde grandes proyectos de parques temáticos para adultos ligados al ocio del juego, hasta grandes proyectos de, pues como manifestaba el director general, de unión de estaciones, etcétera, etcétera. Muchas veces que no están respondiendo al territorio, sino a otros intereses particulares o también a la búsqueda de votos cautivos. Pero también porque hay que tener muy en cuenta que estamos en un modelo eminentemente neoliberal, en el que el corto plazo, la rentabilidad inmediata de ciertos grupos es lo que está marcando, y eso nos tiene que llevar a una reflexión hasta en qué medida, desde ese punto de vista de sostenibilidad de sociedad,
tenemos que poner ciertas cotas, a pesar de que el marco, sobre todo en el caso europeo, nos está controlando desde esa troika que muchas veces se ha hablado en estos últimos años, ciertas decisiones de los espacios más locales, ¿no? Claro, en cierta medida, y como bien se ha visto dentro de lo que sería el modelo que nos han estado presentando en distintas escalas, hay una parte importante que es de legislación, que nos va a marcar clarísimamente cuáles van a ser luego los modelos de planificación y ejecución, y una cuestión muy importante que muchas veces está dejando de la mano desde este lado y desde el otro lado, que es la evaluación y el seguimiento. Lamentablemente tenemos muchos, y como vamos a ver en el caso español, tenemos muchos niveles de planificación. Lo que yo tengo muy en duda es en qué medida se hace la evaluación. Pongo un ejemplo más alejado de nuestra comunidad autónoma, pero que es la costa española. Atención, hay una ley de costas que ya existe desde finales, pues desde los 90, ¿no? Esa ley de costas mandaba unas ciertas limitaciones. Curiosamente, si uno evalúa lo que ha crecido las urbanizaciones en la costa española, a pesar de la legislación que existe, ha sido increíble. Pero si uno ve, dice, bueno, pero es que ha sido culpa de los municipios. Pero si uno sigue un poco y ve que esos municipios tienen que presentar a las direcciones provinciales o a órganos regionales esos modelos de desarrollo y de crecimiento, y se ha mirado hacia otro lado, uno podrá comprender que a pesar de que existe mucha normativa, mucha planificación, luego no ha habido un seguimiento, una evaluación y una crítica por parte de la sociedad, cuando las plusvalías estaban permitiendo pues tener unos modelos de crecimiento y de comodidad social que luego con el derrumbamiento de la crisis pues han aflorado todas nuestras miserias, ¿no? Y entonces nos hemos puesto a reposicionar nuestro modelo de corrupción, de desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, esto digamos que sería un poco esa visión en la que la ordenación del territorio nos tiene que servir a ambos lados del charco. En nuestro caso hay una cuestión importante. Estamos muy marcados dentro de unos modelos europeos que nos están marcando unas líneas de actuación, unas líneas de organización. Luego es cierto que eso pues, se ha desarrollado de una manera mucho más sectorial. Una parte importante de lo que serían nuestras grandes inversiones están ligadas a esa pertenencia a ese club selecto y que nos ha llevado a esos cambios territoriales de los últimos años. Pero también ha habido intereses, es decir, piensen que el modelo de crecimiento turístico también ha estado impulsado directa o indirectamente por la potenciación de grandes operadores europeos que han favorecido, digamos, el desarrollo para esa clase media-baja europea del espacio turístico español, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay toda una serie de cuestiones que tenemos que valorar. Yo aquí les he puesto un elemento que el director general nos lo ha puesto en particular para el caso nacional de España, pero fíjense, nosotros somos una pieza dentro de un conjunto más amplio. Claro, la travesía central que antes iba por aquí, ahora no existe. Claro, una travesía central, y eso sería un debate mucho más complejo, no está en función de esta conexión de Zaragoza con Toulouse, está en función de esta conexión de Zaragoza hacia el corazón, que es Europa, y con otra oposición, que es la futura línea, la nueva ruta, la seda que están montando los chinos junto con unas ciertas alianzas con los soviéticos, que nos darían un eje, atención, supracontinental que uniría, y entonces la pieza nuestra se convierte en un elemento complementario dentro de una estrategia mucho más amplia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nuestras decisiones locales están muy marcadas por estrategias internacionales, ¿no? Entonces, claro, si nosotros aterrizamos de esa visión general a lo que es nuestra visión particular en el caso español, nosotros nos vamos a encontrar primero que frente a los modelos cubanos que tenían una visión nacional, nosotros no tenemos un modelo nacional. Tenemos modelos regionales. Y eso es bueno, eso es malo, eso muchas veces nos está llevando a que cada uno está desarrollando determinadas fichas sin tener en cuenta lo que está haciendo su vecino.
Y eso es una cuestión importante. Es decir, tenemos un complejo escalonamiento administrativo que, bueno, por una parte puede ser interesante para el desarrollo interno, pero que nos está generando ciertas ineficiencias y unos costes muy importantes con respecto a lo que sería la competitividad dentro de una escala europea, ¿no? Entonces, tenemos un solapamiento de competencias muy importantes muchas veces y hay todo un modelo de instrumentos y organizaciones también de mancomunidades, de empresas de servicios, de incluso de proyectos supramunicipales que están desarrollados por los organismos regionales que entran en competencia con los desarrollos municipales, etcétera. Y esto es importante tener en cuenta porque, bueno, pues hay una serie de cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Bien, aquí yo les planteo alguna cuestión en la que este modelo proviene de la Constitución del 78, que se renuncia a esa planificación nacional y se potencia una descentralización política. Claro, teníamos el país que teníamos y las sensibilidades territoriales que había que, digamos, que acotar en un modelo en el que en ese momento había una cierta, pues un salto al vacío, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta medida las leyes fundamentales se dejan sobre todo en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué es cierto que hay a nivel nacional? Están las grandes infraestructuras, está la legislación básica en el medio ambiente, está el patrimonio natural, está la política hidrológica, están las instalaciones de interés general, las costas y fronteras. Pero muchas veces esto luego entra, claro, eso hace que en muchas ocasiones luego lo que van a ser los planes estratégicos territoriales de cada comunidad autónoma consideran algunos de estos espacios, pero luego entran en sus propios desarrollos. ¿Qué ocurre? Un ejemplo muy claro, las universidades. Pasamos de un modelo centralizado, pasamos de un modelo en el que el campus de la Universidad de Zaragoza era suprarregional a un modelo regional. Curiosamente, ahora se está valorando de nuevo crear un espacio suprarregional que se convierte en el espacio Ibero, en el campus Iberus, pero incluso estamos ya valorando crear un espacio supranacional con dos universidades, la de Pau y la de Toulouse, con el espacio Iberus. Entonces, atención porque muchas veces estos modelos que se hacen en una situación muy particular ahora se están poniendo en tela de juicio, ¿no? Y bueno, esto nos ha generado toda una serie de cuestiones que pueden ser más o menos eficientes, discutibles, pero en un momento de escasez de recursos hay que reconsiderar buscando una solidaridad interregional, no digo suprarregional, sino interregional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues aquí es donde las comunidades autónomas empiezan a desarrollar de manera importante lo que serían esas políticas territoriales. Atención, luego veremos cómo en el caso cubano también las provincias empiezan a plantear cuáles tienen que ser sus elementos. Claro, el modelo es totalmente distinto, pero como somos parientes, puede ocurrir lo mismo, que en un momento de fuerte inversión vaya a haber importantes luchas y tensiones dentro de los espacios regionales. Y habrá ganadores y perdedores, como luego veremos que ha pasado en la década del periodo especial, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta que dentro de lo que serían los desarrollos más de comunidades autónomas, tenemos una cierta heterogeneidad. Es cierto que hay una normativa de ordenación territorial para cada comunidad autónoma, hay una serie de instrumentos que ya se convierten en subregionales, como ya veremos, hay unas normativas o espacios naturales, hay planes estratégicos que pueden ser municipales o pueden ser supramunicipales y, por lo tanto, digamos que hay toda una serie de elementos que se están desarrollando. Aquí les he puesto algunos estudios recientes. Nuestros jóvenes estudiantes en estos momentos, dentro de la asignatura que yo llevo, ahora están sufriendo estos temas, ¿no? De cómo compatibilizar cada una de
los elementos de la planificación regional para comunidades autónomas. Yo me he adelantado, les he puesto alguna publicación que ya están y que me imagino que habrán ustedes encontrado, pero que no les había dicho, en el que aquí tenemos lo que serían los modelos de instrumentos de ordenación del territorio actual. Es decir, prácticamente todos tienen, algunos están de nuevo en redacción y, bueno, pues hay toda una serie de instrumentos que, atención, lo lógico sería que tuvieran en consideración cuáles son las sensibilidades de sus proyectos, los proyectos de ordenación del territorio y sobre todo los proyectos estratégicos de las comunidades autónomas que están alrededor. Tenemos montones de parques tecnológicos, de centros universitarios, modelos muy parecidos que muchas veces están entrando en competencia. Un ejemplo muy claro son las plataformas logísticas. Si ya dentro de nuestro territorio estamos creando montones de espacios de plataformas logísticas, si analizamos lo que está ocurriendo en la Comunidad de La Rioja, Navarra, Valencia, nos daremos cuenta que somos un país que vamos a tener más plataformas logísticas que el resto de Europa. Entonces, atención a esto, porque estamos hablando con un caso muy concreto, pero que luego lo estamos recogiendo en los instrumentos de ordenación territorial. Eso es un proyecto para poder trabajar. Otra cuestión importante es los planes de ordenación a escala subregional. Aquí yo les he puesto algunos ejemplos. Esto era lo que estaba en el 2007, esto es lo que tenemos actualmente en el 2014. Atención, hay comunidades autónomas como la Canaria que tiene una multiplicidad de planes subregionales impresionante e ingestionable. Entonces, atención a esto porque muchas veces, bueno, en Aragón se dice lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Y muchas veces lo que hemos hecho es, en aras de querer normatizar todo, crear un pantanal que luego hace que sea imposible la gestión territorial, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es una cuestión importante. Por otra parte, estamos teniendo otras unidades que son los planes estratégicos supramunicipales. Claro, nosotros tenemos una estrategia territorial, pero a su vez luego tenemos estrategias territoriales que van desde municipios o provincias u otras áreas de trabajo. Atención, en los últimos años fundamentalmente han estado ligados a modelos de maximización en los usos de suelo. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque también están matizando algunos de los aspectos y han generado algunas de las condicionantes de desarrollo de los últimos años, ¿no? Mucha imagen, mucho desarrollo de suelo urbano y a lo mejor poco tejido músculo productivo, ¿no? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, lo que serían los planes estratégicos y sobre todo a lo que se están llevando en estos momentos, ¿no? Ven que fundamentalmente aparece económico en los colores cálidos y el azul, ese azul turquesa, pero lo que sería el violeta, que sea el comprensivo, pero en el que intenta hacer una visión mucho más de conjunto. Pues bueno, afortunadamente aparece en nuestra comunidad autónoma, es decir, pues bueno, hay una visión mucho más integradora, pero en la mayoría de los planes no han tenido en consideración esa visión que estábamos diciendo al inicio, en el que teníamos que unir todos los elementos más allá de lo que sería la rentabilidad económica. Bien, ¿qué ocurre? Pues aquí les he puesto solamente la normativa que sale de la página web del Gobierno de Aragón para que vean, atención, solamente en nuestra comunidad autónoma toda la legislación que en estos momentos está desde el punto de vista regional, a lo cual, bueno, pues nosotros que somos de los chicos de letras con mezcla de ciencias, ¿no? Bueno, ciencias sociales, ¿no? Los geógrafos, nos estamos dando cuenta que realmente antes de empezar a analizar el territorio hay que conocer la legislación. Y ahí es donde tenemos ese debe para poder comprender mejor el territorio, porque hay todos estos elementos que cada vez son más importantes ya que a nuestros estudiantes les estamos marcando, ¿no? Bien. No voy a entrar más en temas más de ordenación territorial en España. Sí que hay que tener en cuenta que hay que cada vez más articularlos
con los temas del urbanismo y la legislación de las ciudades, que en cierta medida están marcando muchas de las líneas de trabajo. Y sí que me planteo es que estos años de crisis están llevando a una cierta reflexión sobre la ordenación del territorio. Y en esa medida los geógrafos, pues junto con la gente que está llevando la práctica de la ordenación del territorio, pues sí que se han llevado hacia esa nueva cultura de la ordenación del territorio. Nueva cultura que en cierta medida están respondiendo a algunos de los principios que les he dicho inicialmente. Es decir, tenemos un bien que es limitado, tenemos una realidad que es compleja y que es frágil, que hay valores ecológicos, pero que hay valores culturales, ideológicos, patrimoniales. Es decir, que hay que tener en cuenta los poderes públicos, temas como la vivienda, el medio ambiente, los servicios. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que hay que poner en el centro del desarrollo territorial. Y entonces, pues bueno, pues hay cuestiones como la responsabilidad global, es decir, en qué medida no solamente lo que estamos haciendo en nuestro espacio tiene que tener una referencia más allá de nuestras fronteras territoriales en las que nos estamos moviendo, ¿no? Y sobre todo la sostenibilidad, la corresponsabilidad y tener en cuenta que nosotros estamos con un territorio que debemos dar paso a nuestros herederos en las próximas décadas, ¿no? Bien, este es el modelo nuestro. Vamos a Cuba, ¿no? Bueno, pues claro, yo me planteé, ¿yo qué hago aquí con la comparativa? Entonces, bueno, yo he cogido el modelo que más conocemos y a partir de aquí vamos a analizar un poco desde un punto de vista muy general, porque bueno, pues yo he conocido la isla, la he atravesado, he estado en el periodo especial y hemos vuelto después, pero bueno, yo no soy un experto en ordenación del territorio cubano, ¿no? Pero sí que me planteaba varias cosas. Durante la Revolución, periodo especial, en el momento actual. Yo creo que son los hitos que en cierta medida hay que tener en cuenta sobre lo que sería el espacio cubano y lo que va a influir en la ordenación del territorio. Y en qué medida nuestra experiencia tiene que servir un poco, pues, tiene que servir o tiene que complementar, ayudar o presentar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y que puede ayudar en este nuevo modelo de socialismo más o menos abierto, con economía de mercado, a no repetir nuestros errores, ¿no? Entonces, primero, tenemos que tener en cuenta que planteamos de un modelo de socialismo real, a partir de la Revolución. Cuando estuvimos en La Habana, claro, uno llega a La Habana y ve lo que era la ciudad en los años 50 en los barrios bien de La Habana, la presencia que tenía finales del 19, principios del 20, claro, la ciudad de La Habana, cuando era provincia, era una ciudad mucho más desarrollada que cualquiera de las ciudades capitales de provincia que había en España. Atención a eso. Que en los años 50 tenía un urbanismo que era comparable con los mejores desarrollos arquitectónicos que podía haber en Estados Unidos. Que la presencia de inversiones turísticas de la mafia norteamericana eran potentísimas más allá de lo que era Florida. Entonces, pero claro, siempre pongo el ejemplo cuando nos llevaron a ver lo que era el centro de arte, que antes era el antiguo Country Club de La Habana, había una nota en la que, bueno, Batista no podía entrar porque era mestizo. Y uno se da cuenta que, claro, frente a ese modelo de parafernalia de lo que era la gran ciudad, había un modelo en el que había una dualidad de clases sociales. Claro, la revolución eso se explica por una situación de polaridad entre unas élites y una sociedad que tiene que plantearse. Claro, cuando se plantea ese modelo de revolución, atención,
nosotros muchas veces tenemos esa visión de nuevo rico, ¿no? Y llega uno y dice, pues fíjate, compara un país con otro y empieza a decir, pues esto está más limpio, esto está mejor, esto no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero no se da cuenta que nosotros a lo mejor partíamos de una situación mala, pero a lo mejor estos países partían de mala situación, que intentaron montar los modelos soviéticos, que atención, eran modelos en los que se intentaba desarrollar de una manera sistémica todos los elementos, pero luego se encontraron con otros problemas de incomprensión en un encuadre que siempre nos olvidamos desde aquí, que es una guerra fría, en la que se impide a un país desarrollarse porque, digamos, está dentro de una órbita determinada. Y lo digo porque, en cierta medida, y yo le recomiendo a los estudiantes del departamento, pues que vayan a la biblioteca y pidan el Atlas de Cuba. Nosotros cuando estuvimos nos trajimos los 2 atlas y conseguimos el atlas que hicieron los españoles en el año 89, y que cojan el primer atlas que hicieron con el apoyo de la Academia Soviética. Es un atlas de planificación muchísimo más exhaustivo que los atlas que nosotros estábamos haciendo en esos momentos en España. Eso significa que, atención, independientemente de que haya habido disfunciones, el modelo revolucionario lo que intentaba era dar una solución a esa dicotomía que existía entre una clase alta que vivía muy bien y unas élites que huyeron de Cuba pues porque perdieron sus recursos y que ahora están demandando, y una sociedad que tenía que generalizarse. Entonces lo digo porque hay una serie de elementos dentro de lo que sería esa situación de la revolución que ha hecho unas mejoras. Le he puesto ese cartelito que he encontrado buscando, es decir, que trae una serie de elementos que son importantes y que no se tienen en cuenta muchas veces cuando se valora el cambio de la realidad cubana. Es educación, es acceso a la universidad, es sanidad para todos. Es toda una serie de elementos que a lo mejor, si ustedes se comparan con otros países de América Central, se van a encontrar con que no tienen ninguno de ellos. E incluso algunas sociedades aparentemente económicamente más ricas, como puede ser la costarricense o la panameña. Entonces, estas cuestiones son interesantes porque en esos modelos de socialismo real sí que se tuvieron esas consideraciones, independientemente con sus problemas y sus disfunciones y su modelo de integración dentro del modelo de socialismo real, que, atención, cuando entra el periodo especial, ¿qué significa? Es la involución y la caída de un sistema. A nosotros se nos ha caído el sistema en el 2008, pero ahí se les cayó absolutamente todo. Pierden de un modelo de integración dentro de lo que sería el Comecon a un modelo en el que se tienen que buscar la vida. Entonces, esto es muy interesante porque frente a esa situación, claro, aquí el periodo especial supone toda una desorganización territorial. Yo siempre digo qué pasaría en España si en un momento determinado pues se rompen todos nuestros lazos que en estos momentos tenemos con la Unión Europea y entramos en un modelo de autarquismo. ¿Qué haremos con nuestras patatas, manzanas, setas, ¿no? Todos los turistas que tienen que venir aquí en torno a 40, 50 millones. Entonces, atención, porque claro, entramos en un modelo totalmente distinto y en el que se tiene que enfrentar, por ejemplo, la sociedad cubana. Eso significa una desestructuración absoluta. Pero también supone toda una nueva búsqueda de modelo económico. Atención, el turismo es, como les he dicho, ya antes de la revolución se había convertido en un mal modelo, porque en el fondo iba a ser el lavadero y pues el prostíbulo de Estados Unidos, que luego se traslada a Las Vegas y se monta en Florida, pero en cierta medida ya había ese modelo, esa resiliencia de turismo, luego se desarrolla a partir del periodo especial, con mayor o menor acierto, porque bueno, en algunas ocasiones pues se ha cogido algunos de los modelos más occidentales que no, como nos ha planteado el anterior ponente, no está respondiendo a lo que sería un modelo de sostenibilidad, pero hay que buscar un nuevo modelo de recursos. Yo aquí les he puesto esa fotografía de arriba, es nuestro primer viaje en el año 96. Luego veremos la plaza cómo ha quedado actualmente, es decir, es en una situación muy dura y que obliga a reconsiderar el territorio.
y que en cierta medida, mediante ese modelo socialismo real que se había llevado en esos momentos, conlleva otros planteamientos en las que bueno, pues se abre a la inversión extranjera, pero atención, aparece esos elementos que se han invertido, es el turismo médico, la biotecnología, que en estos momentos se está convirtiendo en un elemento ya de referencia en otras escalas para lo que sería la actividad económica cubana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante porque eso conlleva toda una serie de planteamientos. Claro, eso también conlleva otro problema y es una crisis, sobre todo en ese eje este-oeste, como ya lo han planteado, una economía eminentemente exportadora de azúcar, de cítricos, etcétera, que actualmente pues tiene un eje central que era el articulante del territorio y que en estos momentos pues bueno, está en fase de reconfiguración. Atención, porque pueden caer en los mismos problemas que hemos tenido nosotros cuando se maximice la maquinaria turística y que va a ser evidente con la apertura al mercado norteamericano. Ya lo están teniendo ustedes actualmente, pues bueno, ya las operadoras navieras europeas ya han convertido La Habana en uno de los centros de referencia de los cruceros y muy probablemente se va a convertir en el punto más importante de la gestión turística para todo el Caribe y parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que empezar a valorar entre este periodo especial y lo que se nos viene ahora, cómo podemos articular el territorio. Yo aquí les he puesto este pequeño elemento en el que se ve, por ejemplo, todo ese cambio azucarero. Es decir, en estos momentos de lo que era una potencia, prácticamente pues está quedando nada y está afectando, como están viendo, al espacio territorial, ¿no? Bien, ahora estamos en otro nuevo modelo y nos encontramos con una serie de desafíos que van muy ligados a nuevo modelo económico, nuevo modelo de relaciones, qué hacemos dentro de un modelo de socialismo real a un socialismo de apertura de mercado, y llevamos el modelo chino, ultraliberal, pero con un control social importante. Vamos hacia un modelo socialdemócrata. Yo ahí es donde creo que las políticas territoriales van a influir de manera importante y se tienen que enfrentar también con otra serie de retos. Tienen un envejecimiento de la población muy, muy elevado. Has tenido salida de población de manera significativa. También es cierto que la comunidad cubana en Estados Unidos es muy fuerte y puede tener un papel positivo en el caso que se generen toda una serie de trabajos a la larga. Aquí les planteaba todo ese modelo de envejecimiento que se está llevando en estos momentos en la sociedad cubana, que va a afectar también a todo su modelo productivo, pero atención, también hay otros espacios que pueden verse afectados. También desde el punto de vista territorial, pues esto está llevando a que tengamos también un modelo que puede ir generando ineficiencias. Aquí tienen, por ejemplo, los planes generales de ordenación urbana en Cuba por municipio y ven, atención, en torno a las zonas más estratégicas de desarrollo de turismo, pues hay una cierta indefinición de lo que serían los planes de ordenación urbana. Eso puede ser muy interesante, para lo bueno y para lo malo. Es decir, el eje del mal de la especulación, independientemente de que pueda haber mayor o menor control por parte del Estado, se va a ver afectado. Y sobre todo ahora cuando ya se puede acceder a la venta en propiedad privada, que a pesar de tener un cierto control, y ustedes bien saben que hay una serie de subterfugios de no compraventa, pero intercambio, ¿no?, de viviendas, que eso puede estar generando también modelos de apropiación, concentración, y que en un momento determinado puede llevar a intervenciones de gran capital en espacios estratégicos como pueden ser La Habana o espacios turísticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante ver cómo desde los modelos socialistas se pueden entrar en los actores locales privados. Lo más importante es ver cómo van a entrar las grandes empresas, cómo se van a gestionar la propiedad con esas grandes empresas, cómo se va a trabajar la exportación de los beneficios y, en cierta medida, en qué medida la población local va a poder acceder
en la medida de lo posible a esos medios o a esos nuevos desarrollos. Atención, hay que tener en cuenta situaciones fallidas que se han dado en otros espacios socialistas. El caso de China y el caso de Rusia. En el caso de China, a pesar de que va controlado, pues se ha generado también un modelo de acumulación de capital que va en contra muchas veces de los principios que está marcando el partido, ¿no? Pero en el caso de la Unión Soviética, las élites que estaban ligadas a los partidos en estos momentos son los que están controlando de un modelo totalmente neoliberal y mucho más regularizado que el chino, lo que sería la gestión del territorio, con importantísimas afecciones territoriales y medioambientales, que yo no voy a hablar y que ustedes son conocedores, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que construir políticas públicas y de territorio que sean mucho más, a lo mejor mucho más próximas a los modelos de Europa occidental que otros modelos que están llevando otros países del socialismo real, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles van a ser las relaciones de cooperación? Yo no solamente veo con Europa y Estados Unidos, pienso también en Canadá y China, que son actores muy importantes, sobre todo en el caso de Canadá, muy presentes en estos momentos en la sociedad cubana. Y bueno, ¿cómo van a quedar los territorios ganadores frente a los perdedores? Es decir, ¿en qué medida podemos crear modelos de reequilibrio territorial? La posibilidad de la política que tienen ustedes sí que pueden estar planteando esos elementos, sobre todo en la reconfiguración de los modelos de inversión extranjera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí tienen toda una serie de espacios estratégicos en los que, en cierta medida, se va a ir la inversión, pero yo creo que aquí, pues bueno, hay que tener en cuenta ese modelo de economía mixta, ese proyecto de lineamiento de política económica y social, que es el que marca, a partir del 6º Congreso, el cambio de modelo estratégico, y que, bueno, pues hay que tener en cuenta en las nuevas territorialidades la heterogeneidad que tiene el territorio, las nuevas estructuras competitivas, las formas de gestión que queremos desarrollar, los espacios de actuación, la diversidad de actores, etcétera, etcétera. Yo aquí les ponía, solamente para finalizar, 2 ejemplos. Mairel, ¿no? Bien, el nuevo superpuerto de de Cuba va a estar en Mairel. Es muy interesante porque ustedes van a tener un puerto, bueno, todo el puerto de La Habana se va a transformar en una supermarina en 20 años, centro de atraques de grandes yates y de transatlánticos para turistas, pero el Mairel puede ser otro de los grandes puertos, atención, en una estrategia entre Europa, entre América, Centroamérica y el paso hacia Asia con el Canal de Panamá. Entonces, bueno, pues ahí hay todo un proyecto que ustedes están desarrollando y que, bueno, pues habrá que ver en qué medida puede entrar dentro de esa escala global y convertirse en una punta de desarrollo territorial, ¿no? Y aquí les planteaba otro elemento. Muy bien, muchas gracias y disculpen porque me he pasado un poco.